Chavales, he decidido hacer no un cambio sino una mejora al canal, la cual es cambiar el icónico logo de la noticia estelar por uno todavía más épico. ¿Quieren verlo? Que guardadito se lo tenía. ¡Ah, sí, nenas! ¡Ah, sí! Y lo mejor de todo es que también decidí añadirle dos efectos, ya que cuando aparezca del lado derecho estará acompañado de pirotecnia y cuando aparezca del lado izquierdo estará acompañado de una explosión de confeti. Así que siempre innovando, nunca desinnovando. Ando acá, papá. Acá. El director James Gunn ha vuelto a abrir el hocico. En esta ocasión dijo que el calendario de lanzamientos del DCU será muy diferente al del UCM, diciendo textualmente que no le dará luz verde absolutamente a ningún proyecto hasta que tenga el guión terminado, o sea que no habrá anuncios de proyectos a largo plazo y mucho menos de fases, estrategia la cual es con el propósito de que cada película y serie sea lo más god posible, garantizar calidad sobre cantidad y no tener ni que retrasar ni cancelar proyectos por ningún motivo, o sea totalmente lo contrario que hizo el inútil del ex CEO de Disney Bob Chapek, quien obligó a Kevin Feige a anunciar proyectos que ni siquiera tenía listos, y todo por mantener tranquilos a los inversionistas y hypeados a los fans. ¡Eres un reverendo pendejo! El problema es que por James Stardust y Con ya está perdiendo su credibilidad, primero porque hace apenas un año anunció el capítulo 1 de DC Studios llamado Dioses y Monstruos, en el cual anunció una locura de proyectos como la serie animada Creature Commandos, la serie live action de Amanda Waller, Superman Legacy que actualmente ya no se llama Legacy, la serie de Linterna Verde, la película de The Authority, la serie Paradise Lost, la película de Batman Brave and the Bold, la serie de Booster Gold, la película de Supergirl Woman of Tomorrow y la serie de Swamp Thing, proyectos los cuales en el momento en que los anunció aún no tenían su respectivo guión terminado. De hecho, la mayoría de ellos a día de hoy siguen sin tener su primer borrador, y por lo tanto este capítulo 1 vendría siendo la contraparte de una fase de Marvel Studios. Y sí, sé que muchos podrán decir que no es lo mismo anunciar un proyecto que darle luz verde, pero de ser así entonces tampoco tendría por qué haber hecho ese comentario sobre Marvel, ya que en ese caso Marvel también aprovecha las convenciones para anunciar proyectos, pero eso no significa que Kevin Feige les esté dando luz verde, y de hecho si nos ponemos todavía más exigentes al ambas franquicias ser de tremendo calibre, el simple hecho de anunciarlas de forma oficial prácticamente ya cuenta como darles luz verde, ya que tanto inversionistas como fans, como la prensa se enteran de los próximos proyectos, y si por alguna razón llegan a cancelarse como fue el caso de la película del muerto de Sony, esto ya genera una decepción porque no están cumpliendo lo que prometieron y pierden seriedad, y por eso es que las palabras de James Gunn no son muy congruentes con sus acciones. ¡Eres un mentiroso! Luego otro detalle por el que digo que el pana está perdiendo su credibilidad es porque antes del estreno de Blue Beetle dijo que esta película técnicamente es el primer proyecto del nuevo DCU, pero tras el tremendo fracaso en taquilla se retractó, y meses más tarde dijo que mejor sí será canon pero su secuela será una serie animada, y la más reciente de sus mentiras fue con su propio proyecto Peacemaker, ya que hace unos meses respondió a un usuario de Twitter que la temporada 1 de este cerdo no es canon en el nuevo DCU, pero apenas la semana pasada dijo que mejor sí es canon a excepción de la escena donde la Liga de la Justicia llega tarde para ayudar a Peacemaker. ¡Llegan tarde, malditos idiotas! Mentiras las cuales son las que han hecho que su credibilidad en redes sociales caiga en picada, ya que el director nos tenía acostumbrados a desmentir rumores de insiders mentirosos, pero al final resulta que los insiders tienen razón y más bien el mentiroso es él, y lo peor de todo es que como el público general no está al pendiente de las declaraciones de los directores y actores para entender mejor sus películas, la mayoría de las personas no tendrán ni idea de qué sí es canon y qué no, ya que incluso para los fans será difícil entender cómo es posible que el 99% de esta serie sí es canon pero el 1% no. Y por último la pregunta más hecha por los fans es ¿por qué concha reiniciar un universo a medias en vez de aprovechar la oportunidad y reiniciarlo desde cero? No salgas con tarugadas de que solo reinicias lo que se te da la gana, dejas los proyectos que sí te gustan pero mandas a la burger los que no. Algunos actores repetirán sus papeles pero otros personajes tendrán caras diferentes. Obviamente entre los que se quedan está su esposa y su hermano en la vida real. Y si todo esto es debido a que es un reinicio suave y no un reinicio total, ¿en cuál de sus proyectos planea explicar a qué se debe y de quién es la culpa? ¡Mira lo que hiciste, Barry! Tras varios grupos de fans de Wicked de todo Estados Unidos ponerse a cantar las canciones de esta película en plenas salas de cine, la cadena AMC se vio obligada a poner carteles en las entradas pidiendo a los fans callarse todito el hocico, ya que para permitir que todo público disfrute de una experiencia cinematográfica
cinematográfica, el silencio es vital en sus salas de cine, así como también lo es poner sus celulares en silencio, noticia a la cual el actor Dwayne Johnson respondió diciendo que en las salas de cine de su película Moana 2, que por cierto se estrena esta misma semana, los fans se sientan libres de cantar sus canciones a todo pulmón, ya que si están usando el dinero que ganan con tanto esfuerzo para comprar un boleto, y la película que están por ver es un musical, están en su derecho de disfrutarla a su manera, declaración con la cual unos pocos están de acuerdo pero la mayoría están en desacuerdo, ya que por más que algunas personas acostumbren a aplaudir al final de una película, otras gritar en las escenas emocionantes, otras a reírse como focas en celo, y otras hasta lanzar pirotecnia como fue el caso de las salas de cine de Spider-Man No Way Home cuando aparecieron Tobey Maguire y Andrew Garfield, está más que claro que el respeto al derecho ajeno es la paz. Vivimos en una sociedad y si quieres que te respeten, respeta a los demás, aunque también hay excepciones como los cines que transmitieron el concierto Eras Tour de Taylor, Mi Chica Mi Amada Swift, donde las Swifties se pusieron a cantar como desquiciadas encima de las butacas, o los panas que celebran un touchdown en los cines que transmiten el Super Bowl, o como cuando Thor llegó a Wakanda en Infinity War y todos en mi sala de cine estábamos como brazo de albañil. Ese momento no se me olvidará nunca porque todos nos pusimos locos. No hubiera sido lo mismo si la sala hubiera estado totalmente en silencio. De hecho, amo cuando en las escenas emocionantes de las películas de Marvel Studios los fans gritan, como cuando el Cap se mostró digno del Mjolnir, o la escena de los portales en Avengers Endgame, u otra excepción es cuando los panas festejan un gol en los cines que transmiten la final de la Champions, que por cierto de las 15 que tiene el Real Madrid, 11 han sido compradas. ¿Qué? ¿Qué? Si me vuelves a molestar una vez más, le voy a decir a todo el mundo que a tu almohada le llamas Don Puchi Puchi. Lamento haberte ofendido. Ahora sí, la noticia estelar. El insider más confiable de todos, Daniel RPK, asegura que el actor Robert Pattinson, también conocido en otros universos como La Venganza, está en conversaciones con Kevin Feige para unirse al UCM. Aún no se sabe para qué personaje y mucho menos para qué proyecto, pero algunos gandallas están haciendo teorías de que por su pasado vampiresco seguramente será Drácula, y otros que les gustaría verlo interactuar con Moon Knight, ya que el personaje es la copia de Batman en los cómics. Noté que copiaste mi barba. Fans menos gandallas tienen la teoría de que está relacionado con la noticia de hace apenas unos días, la cual dice que Marvel está buscando a un actor para un papel secreto en Avengers Doomsday, personaje el cual también tendrá un papel muy importante en Secret Wars, y entre las opciones se especula que este será o Beyonder o el Hombre Molécula. En cuanto a Beyonder, es una entidad cósmica que se interesó tanto en Tierra 616, que secuestró a cientos de héroes y villanos para ponerlos a pelear todos contra todos en un planeta único llamado Battleworld, batalla durante la cual Doctor Doom aprovechó para robarle sus poderes y crear su propia versión de Battleworld, que aplicado al UCM vendría siendo Doctor Doom arrastrando a todo el multiverso al vacío y convirtiéndose en el gobernante del lugar. Y en cuanto al Hombre Molécula, empezó siendo un técnico de laboratorio común y corriente llamado Owen Reese, hasta que un día la raza Beyonder le provocó un accidente que le otorgó la habilidad de manipular la estructura molecular de la materia inorgánica, solo que al Owen más tarde enterarse que los Beyonders provocaron este mismo accidente a múltiples variantes multiversales suyas, y esto con el propósito de usarlas como bombas vivientes para destruir el multiverso, recurrió a Doctor Doom para viajar entre dimensiones hasta asesinar a todas y cada una de sus variantes. El problema es que estas muertes, en vez de salvar al multiverso, más bien aceleraron su destrucción, ya que provocaron cientos de incursiones, etapa durante la cual es donde entra el planeta Battleworld de Doctor Doom y termina con el Hombre Molécula transfiriendo sus poderes a Reed Richards para que este restableciera el multiverso poco a poco, empezando por Tierra 616. Oye, te salvé la vida. Yo te salvé primero. Así que personalmente considero que a Robert Pattinson le queda mucho mejor el papel del Hombre Molécula que el de Beyonder, pero aún así extraño la época en la que contrataban a actores no tan conocidos como en su momento fue Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Sebastian Stan, Tom Holland y muchos más que se dieron a conocer gracias a Marvel Studios, en vez de a tremendos titanes como Angelina Jolie, Salma Hayek, Charlize Theron o muy mediáticos como Harry Styles. Pero a su vez digo extraño entre comillas para no verme como un ridículo exagerado, ya que siguen llevando a la cima a actores no tan conocidos como Simu Liu, Xochitl Gómez y Catherine Hahn, y aún así sean actores conocidos o un tanto desconocidos. Uno de los fuertes de Marvel Studios sigue siendo la espectacular elección de actores, y todo esto gracias a la directora de casting Sarah Finn. Es buena. No tienes idea. Y así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios a quién te gustaría que interprete Robert Pattinson, si al Hombre Molécula o a Beyonder. Y recuerden suscribirse y campanation, que ya casi somos 160,000 ornitorrincos en el canal. Y saludos para, ¿qué haremos hoy? Adrián Hobbit, Carlos de Alcántara, Alexander Arias, Jorge William, Romer Hernández, Azael que dice, Killer, si me saludas, Mia Khalifa saldrá contigo. No arriesgaré todo por una promesa. Y Nicolás que dice,
dice: Killer, ¿para cuándo tu OnlyFans? Voy a enseñar mis 2 huevos y mi pene en directo. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, rompan a duro. Y nos vemos a la próxima. Y si pones en los comentarios la palabra Huitzilopochtli te daré corazón.